Y bueno, hola, 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 uy, hola, 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 muchas gracias por estar acá y por haber hecho clic en la segunda cápsula de bajo el vínculo del signo, el resumen. Primero, agradecido por estar acá nuevamente. Y nada, pues voy a empezar a desarrollarlo. Que ya en este vamos a desarrollar 3 capítulos. El núcleo es la madre, así se llama el núcleo de los 3 capítulos, y se divide en la vida antes del nacimiento, nacimiento del sentido y biología de nuestra historia. Esos son los títulos del libro. Y al título de este resumen le puse: quizá nuestra vida emocional empieza mucho antes que podamos recordarla. Un poco largo, sí, pero voy a tratar de darle sentido al por qué le puse así, y tratar de explicarme. En estos capítulos, el núcleo es la madre, pero no solamente entendida como una persona, sino como el primer vínculo que organiza nuestra experiencia, ¿ok? Entonces va a ser la primera voz, el primer contacto, la primera regulación emocional, el lugar donde uno va a sentir seguridad o ausencia. Se va a plantear a lo largo de todos los capítulos esta dualidad, pero plantea algo muy importante también. El día del nacimiento no marca realmente el comienzo de la vida. Entonces, marca realmente el comienzo de la vida. Vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, el día del nacimiento marca el momento en que caemos bajo la mirada del otro. ¿Qué pasa con el nacimiento de la vida? ¿Por qué digo esto? Antes de nacer, antes de salir del útero, ya nos habían asignado posiblemente un nombre. Teníamos o sabíamos si éramos niños o niñas, ¿no? Pasamos de todo este vínculo o todo este mundo biológico a un mundo del lenguaje, del significado y de las relaciones humanas. Donde se va a poner un poco más interesante, porque esto significa que incluso antes de nacer ya alguien había hecho una interpretación de nosotros, e incluso antes de entender quiénes somos ya estábamos siendo interpretados. El bebé forma parte de todo este vínculo antes de nacer. El texto habla de que el niño, incluso en el vientre, puede reconocer sonidos, puede reconocer la voz de la madre, puede reconocer ciertos ritmos, incluso familiarizarse con algunos sabores, ¿no? Y todo esto dentro del vientre. Yo me preguntaba, es como, o más bien, yo me decía, es como si el cuerpo empezara a aprender y relacionarse con el mundo antes de tener pensamiento, ¿ok? Esto va a ser también una idea muy importante que me gustaría traer a reflexión, que es este llamado que se nos ha hecho a la individualización, este llamado que se nos ha hecho durante ya varios años al aislamiento. Y esta es algo que tenemos que tener muy presente, y esta es la idea central. El ser humano no se desarrolla de una manera aislada, nos construimos en una interacción, en una relación, con voces, con emociones, las personas, esas tensiones que también tienen, esa caricia también forma parte de todo lo que nosotros tenemos en relación. Entonces, el vínculo no es simplemente algo emocional en un sentido romántico, sino también forma parte de la organización misma de nuestra vida psíquica. Tenemos la biología, tenemos nuestra vida psíquica. ¿Y qué pasa? También entran las expectativas. El autor propone una idea muy interesante me pareció muy fascinante, que es la idea fantasiosa o el deseo fantasmal de las personas con respecto a otros, ¿no? Entonces son los deseos inconscientes de los padres depositados sobre el hijo, incluso antes de que nazca. El libro sí es muy fuerte, o el autor sí es muy fuerte con respecto a todas estas cargas históricas que se ponen en el hijo. El hijo que viene a reparar la relación, el hijo que viene a darle un sentido a tu vida, el hijo que viene a continuar con esa cadena de doctores, de abogados, ¿no? A ser el hijo que prepara los sueños frustrados de sus padres. Todo este vacío emocional que se menciona. Entonces no solamente nace de ese útero biológico, sino que nace dentro de la familia y nace dentro de una narrativa familiar y toda una expectativa inconsciente y colectiva construida por el otro, y quien ya es posiblemente en una construcción fantasmal del otro. Aquí también se empieza a formar la identidad, que es muy importante, o la personalidad, podríamos decir. Después se va a profundizar un poco más en esto, que habla de cómo el nacimiento no es solo haber salido del útero, sino también vamos a entrar en un mundo simbólico. Desde ese momento el bebé empieza a provocar todas estas respuestas emocionales en quienes los rodean, y todas estas respuestas empiezan a construir sentido, ¿no? Incluso
Una sonrisa del bebé puede ser interpretada de maneras completamente distintas y según la historia emocional de la madre se le puede dar también esa historia distinta. Madres con sus hijos, cuando les sonríen, una puede ver esa sonrisa, emocionarse y decir, wow, estoy muy emocionada, me ama, me reconoce, sabe quién soy. Y por la otra madre puede ver, ay, lo amo, pero pobrecito, no sabe lo que viene a este mundo tan destruido ambientalmente, tan degenerado por la guerra, la economía, la política, ¿no? Vamos a darle una interpretación totalmente distinta, ¿no? Y aunque este gesto biológico sea el mismo, una sonrisa, la interpretación y la interacción va a ser completamente distinta. El sentido no solamente nace en el cuerpo, nace en el vínculo, que es otro punto importante, ¿verdad? Nace en ese vínculo, nace como alguien me mira, en cómo alguien me toca, cómo me responde. Y aquí aparece algo sumamente importante. No reaccionamos solamente a la realidad, reaccionamos al significado que esa realidad adquiere para nosotros. Entonces, como mencionamos en el video anterior, dos situaciones, dos hechos similares pueden vivirse de una manera totalmente distinta, porque no solamente vivimos los hechos, vivimos las interpretaciones, vivimos la historia, vivimos la manera en que aprendimos a sentir aquello que nos pasó. Y esta idea abre la oportunidad de hablar del apego, esa manera en que fuimos sostenidos emocionalmente, es decir, esa manera en que nos dejaron sentir y expresar nuestras emociones empieza a organizar nuestra forma de relacionarnos con el mundo. El autor aquí trae una investigación muy importante de ciertas separaciones tempranas o vínculos inseguros que se hicieron y dice que como conclusión puede convertirse en factores de vulnerabilidad emocional muchos años después, ¿ok? No como una condena absoluta, sino como una sensibilidad que podría estar inscrita en la manera de existir. Entonces, no es que el niño va a narrar un abandono, ¿no? Porque no puede hacerlo. No puede explicar qué es una ausencia. No puede poner en palabras qué es una angustia temprana. Pero el cuerpo sí lo registra. La emoción puede dejar huella incluso cuando no existe memoria verbal. Y eso me hizo pensar, tal vez hay partes de nuestra historia emocional que nunca vamos a recordar completamente y vamos a estar sesgados por nuestra narrativa, pero aún así viven dentro de nosotros. Entonces eso quiere decir que la manera en que nos la contamos puede influir, ¿ok? Esto lo veremos luego. Después el libro trae un ejemplo sobre las ovejas, en donde la oveja reconoce a su cría principalmente mediante el olfato durante un periodo muy sensible. Si esto se interrumpe, bueno, el vínculo se va a alterar posiblemente profundamente. Y ahí el autor es donde marca la diferencia entre los animales y los humanos. Entramos en la palabra, porque el ser humano tiene esta capacidad magnífica de generar lenguaje y escritura, y así, mediante estas herramientas, puede modificar el destino del vínculo. Una palabra puede acercar, puede herir, puede reparar, puede romper, pero también puede dar sentido. Esto no lo conoce el niño, esto no lo conoce el bebé. Él responde simplemente a llorar, a desesperarse, a gesticular, a emocionarse, reacciona. Pero cuando aparece la palabra, ocurre una transformación enorme. Ya no solamente se puede reaccionar desde la reacción biológica del deseo, sino ahora se puede simbolizar. Se puede pedir, se puede nombrar, se puede comunicar ausencia, necesidad, afecto. Y esto es muy importante para el mundo humano, porque nosotros no vivimos solamente en un proceso biológico animal, vivimos dentro de una historia narrativa y la manera en que nos esperaron, en que nos desearon, si nos rechazaron, cómo nos hablaron, toda esta interpretación va a participar de una manera activa en la construcción de nuestra identidad, de quiénes somos. Y creo que esa es una reflexión muy importante de estos tres capítulos, porque muchas veces creemos que empezamos a construirnos cuando desarrollamos conciencia de nosotros mismos, cuando nos preguntamos quiénes somos, qué queremos, cómo soy. Pero quizá llevamos años siendo construidos emocionalmente antes siquiera entender quiénes somos y preguntarnos cómo somos. Y tal vez por eso es que a veces sentimos emociones, sentimos sensaciones que no tienen una explicación clara ante una situación, pero pueden estar vivos dentro de nosotros y venir de muy atrás. Por eso es la necesidad importante de tomar un respiro, cerrar los ojos y mirar hacia adentro.
No, y es algo muy importante. El vínculo humano tiene el poder de marcar profundamente el destino del vínculo de una manera deparadora o separadora. Porque es importante recordar que después de todo, aún de alguna manera dentro de nosotros seguimos necesitando algo muy importante que necesitamos al inicio: ser vistos, ser sentidos de una manera saludable y encontrar un lugar donde nuestra existencia tenga un significado. Por ahora, esto ha sido todo. Aquí he cubierto 3 capítulos de La Madre. Espero que les haya gustado. Un gusto. Bye.